Mira, yo prácticamente antes de aprender a leer estudié piano en la Academia de Música de mi abuela en Ovalle. Y posteriormente comencé a dibujar personajes de historietas, de cómics, creados por mí, ¿no? Por lo general eran bichitos, eran coleópteros que corrían diversas aventuras, hasta que comencé a colaborar en la revista El Peneca, la revista El Cabrito, revistas infantiles, en la revista Pobre Diablo, que ya era más picaresca, con chistes ilustrados. Y cuando me los publicaban, a vuelta de correo venía un billete. ¿Comprende? O sea, en esa época se le pagaba al colaborador, ¿no? Yo en ese tiempo era estudiante en el Liceo de Hombres de Ovalle. En algún momento pensé ser dibujante de historieta. Le escribí a René Ríos Bettiger, Pepo. Le escribí y él me dijo, por nada del mundo se inscriba en cursos de dibujo de argentinos, que en ese tiempo estaban de moda. Y me dijo, véngase a estudiar a Bellas Artes, porque él había estudiado en Bellas Artes. Y me voy a Bellas Artes, el año 52. Yo estaba en quinto año de Humanidades, abandono mis estudios y me voy a estudiar a Bellas Artes. Y en Bellas Artes, cuando llego allá, ya no me interesaba el cómics. Yo estaba embalado ya en la pintura. Mis primeras obras las había visto Camilo Mori a su paso por Ovalle y las había visto Andrés Sabela, que había pasado con una exposición de arte contemporáneo chileno. Te estoy hablando del año 51, pasó en el vagón cultural de la Universidad de Chile, que llevaba una exposición de obras de artistas chilenos jóvenes. Dio una charla en el gimnasio del liceo, donde yo estudiaba, y él me incluyó en su charla. Él habló de mi pintura, junto con la pintura de Balmes, junto con la pintura de Vergara Grés, de Gracia Barrio, en fin. Eso fue un espaldarazo muy grande para mí, porque todo el mundo estaba preocupado, medio indignado conmigo, porque cómo iba a terminar mis estudios, iba a cortar mis estudios ya terminando. Y eso me significó un espaldarazo bastante grande, y el año siguiente yo me voy a Santiago e ingreso a la Academia de Bellas Artes de la Universidad de Chile, que se ubicaba en el Parque Forestal en esa época. ¿Ah? Y realmente Camilo Mori me dijo, pero Waldo, ¿con qué fin vas a estudiar arte cuando tú ya pintas? Yo inauguré el 5 de mayo del año 1952 mi primera exposición en Santiago, en la Sala del Pacífico, que estaba en la primera cuadra de Ahumada, casi al llegar a la avenida Bernardo O'Higgins. Y ahí ya siguió todo el proceso. Cuando yo egreso de Bellas Artes el año 60, porque estudié 2 años también en Bellas Artes de la Católica. Cuando egresé de Bellas Artes de la Chile, el director de Bellas Artes de la Católica me invita a estudiar con ellos, a proseguir estudios con ellos. Y ahí estudié pintura con Oscar Trepte, que había sido discípulo de Kokoschka. En la Chile había estudiado con don Pablo Burjar, por ejemplo. Y cuando yo doy por terminado mis estudios en Bellas Artes, el año 60, recibo un telegrama del rector de la Universidad del Norte. Te necesito como profesor de la Academia de Bellas Artes de la Universidad del Norte.
Así es que me vine y cuando llego acá me encuentro con que no era para profesor, sino que era para dirigir la Academia de Bellas Artes, que funcionaba con artistas locales como profesores, pero buenos artistas. Y él quería que yo le otorgara una estructura universitaria a la Academia de Bellas Artes. Y así lo hicimos. Al año siguiente contraté a Osvaldo Thiers, que duró un año nomás. Luego a Iván Lambert, que se quedó hasta el final. Y así fueron llegando escultores, grabadores, pintores, profesores de historia del arte, ¿no? Hasta que conformamos al poco tiempo, el 64 más o menos, la Chile, hoy Universidad de Antofagasta, abre también su escuela de arte y ahí conformamos dos equipos, que al comienzo no nos mirábamos muy bien, pero después con todo el desarrollo social y político que hubo en Chile, coincidimos. Varios de nosotros coincidimos en los mismos ideales. Y ahí ya trabajamos muy bien, muy bien. Con Osvaldo Silva, con Juan León, con Guillermo Daisler, en fin. Hay que recordar que en esa época Antofagasta era una ciudad universitaria. Universidad del Norte, Universidad de Chile, sede Antofagasta, y la Universidad Técnica en lo que es hoy día frente al estadio. Tres universidades en una pequeña ciudad de provincia, en que todavía la minería no era lo más importante. En ese tiempo lo más importante era que Antofagasta era una ciudad universitaria. Los académicos de las tres universidades creaban el ambiente cultural en Antofagasta, ¿comprende? ¿No? En peñas folclóricas, lugares de reunión, ciclos de charla. La Norte abre la Sala Ercilla en pleno centro de Antofagasta. Hoy día Antofagasta es una ciudad minera y todo el mundo anda con la calculadora en la mano. En ese tiempo, Antofagasta era una ciudad universitaria y los académicos y los artistas eran los personajes más importantes de la ciudad. Y además que tenía una dinámica extraordinaria. En ese tiempo yo diría que eran menos los artistas plásticos que los que hay ahora, pero la calidad con que se trabajaba. Marco Franasovich vio una retrospectiva de pintores de la década de 60, hace años atrás, y entregó una opinión muy interesante. Eran más modernos que nosotros, pero nosotros no estábamos interesados en ser modernos, estábamos viviendo en el ojo del huracán, y estábamos tratando de ser simplemente. Quizás lo más importante para nosotros en ese momento eran los descubrimientos que estaban haciendo los arqueólogos antofagastinos. El padre Lepech, Lautaro Núñez, Patricio Núñez, después Llagostera, en fin. Era que el arte atacameño, desde el arte rupestre hasta cestería, textiles, todo eso iba subiendo a la superficie desde el útero atacameño, iba subiendo a la superficie y se iba conociendo. De tal manera que, si bien en Santiago bailaban de acuerdo a la música de turno, ¿no?, proyectada por la metrópoli de turno, que a comienzos de los 60 era Washington, ¿no?, nosotros no estábamos preocupados de eso, estábamos preocupados de lo que había sucedido en Cuba, nos estaba preocupando, porque volvió el tratamiento de la figura humana, la neofiguración inspirado en la Revolución Cubana, y al mismo tiempo estábamos descubriendo el arte atacameño. Incluso, no voy a dar el nombre, pero un colega de esa época dijo: pucha, que me hubiera gustado haber nacido en Bolivia,
para que Tiahuanaco hubiera sido parte de mi alma. Y yo le decía, pero si es parte de tu alma, ¿piensas tú que las fronteras son de ayer o de antes de ayer? ¿No? Estamos viviendo en el complejo cultural de los Andes centrales, conformado por Ecuador, Perú, Bolivia, norte argentino, norte chileno. El complejo cultural andino. Ninguno vivía de su pintura. Todos éramos docentes de arte. Osvaldo Silva, Juan León, Daisler, en la Chile, en Antofagasta, Lambert, yo, Harold Krusel y otros, ¿no es cierto? Es decir, compartíamos la docencia con el arte, pero teníamos horarios que nos permitían dedicarnos a la creación artística. No eran horarios agotadores, comprende, que nos hubiera sido imposible crear. No, contamos con horario y con días a veces para podernos dedicar totalmente a la creación artística. Incluso con los pintores yo creo que ningún pintor en Antofagasta desde comienzos del siglo XX vivió de su arte. Yo diría, Osvaldo Ventura era dibujante técnico en el ferrocarril, ¿no? Y hay otros grandes pintores entre los precursores, el cojo César Soto Moraga. Él tenía una empresa de carretas que le permitía trasladar el salitre desde La Pampa al puerto. Y en una de esas carretas él cae y es atropellado, le pasa una de las ruedas de las carretas por encima y pierde una pierna. Y de ahí viene el término el apelativo de el cojo Soto Moraga, ¿no? Que fue uno de los grandes pintores de los precursores. Hay pocas obras de él, porque gran parte de su producción quedó guardada en la parte de atrás de un almacén que estaba en pleno centro de Antofagasta, que después ardió fruto de un incendio. O sea, gran parte de la obra de César Soto Moraga desapareció en ese incendio. Hoy día hay una dinámica plástica quizás mucho más intensa que en aquellos años, pero no siempre de la misma calidad, no siempre de la misma calidad. Quizás esa calidad se debió a los tremendos ideales que en ese tiempo se compartían, porque en ese tiempo nosotros de alguna manera pretendíamos cambiar el mundo, humanizarlo, ¿comprende? ¿No? Entonces no éramos pintores, artistas plásticos, químicamente puros. Pensábamos transformar la sociedad, ¿comprende? Entonces, cuando se tienen esos ideales, evidentemente que el arte también sale ganando. Y hoy día, yo diría que gracias a los fondos concursables, gracias a la creación de los consejos regionales de la cultura, hoy día nadie se queda sin poder encarnar su sueño. Pero al mismo tiempo, de repente veo yo que hoy día, más que centrarse en crear ontológicamente en profundidad, la gente se capacita más para presentar un buen proyecto, ¿no? Entonces están más preocupados de otra cosa.